Bienvenidos a La Metamorfosis, programa número 13 y primero de la segunda temporada. Volvemos a la carga tras nuestro parón medio veraniego, medio otoñal, un poquito más de la cuenta. Nos hubiese encantado comenzar antes, pero por H o por B, sobre todo porque no podríamos cuadrar nuestros propios horarios, el contenido y sobre todo los invitados, que ha costado un poco hacer como un horario para el primer mes. Pero bueno, ya lo tenemos, estamos con vosotros. Pero ya estamos aquí. Esta temporada trae novedades de muchos tipos. Queremos apuntar lo más alto posible porque somos unos ambiciosos. Ya nos irá pegando la realidad poquito a poco, pero la esencia sigue siendo la misma. Yo dando la turra sobre cosas culturales, vosotros aguantándome por el chat y actualidad cultural. Luego habrá secciones, donde ahí este año aparecerá Alicia, la copresentadora del año pasado. Es una pena, no puede estar al 100% por circunstancias de la vida, así que la tendremos de vez en cuando, vendrá, para los que la echéis de menos, que es una gran colaboradora ahora. Antes era una gran princesa del programa, lo seguirá siendo. Un besito para aquí, Alicia, que seguro que nos estás viendo. Pero bueno, en cuanto a los invitados, pues gente tocha y conocida, como el que viene hoy. Gente que habéis pedido, como el que viene hoy, y como siempre, gente muy útil para la cultura, pero que su trabajo igual no se valora tanto, pero que son pilares fundamentales. El de hoy también es un pilar fundamental, pero yo creo que ya se le está empezando a valorar bastante, dado sus números. La Metamorfosis siempre querrá diversificar la cultura, porque esa es la única manera de salvaguardar la cultura, así que aquí habrá espacio para todo tipo de invitados. Dosis Kafkiana, mientras tanto, continuará remando para seguir dando contenido de calidad en Twitch, en Twitter o en papel con nuestra revista, que el nuevo número ha salido, así que ir a la web a echarle un vistazo. Se ha abierto un nuevo curso empresarial, por así decirlo, y nosotros lo cogemos con fuerzas. Yo soy Eloy González, sea usted bienvenido a La Metamorfosis. Comenzamos temporada. Hola, aquí Eloy González, el presentador del programa. Durante esta entrevista tuvimos muchísimos problemas. Primero a él no le iba el audio, luego a mí no me iba el audio, luego a mí se me colgó el PC entero, luego al editor de vídeo, que es Luis, porque el que nos facilita hacer estas cosas en directo, se le petó el ordenador, también se le petó el audio a él. Faltan trozos de la entrevista, sobre todo al principio, y claro, pues falta igual lo más importante, presentar al invitado. Carlos Brioso es un creador de contenido de TikTok con 500.000 seguidores. Allí responde a preguntas que le hacen sus seguidores de todo tipo, desde los making-ofs, desde cómo se rueda tal cosa, desde cómo se hace esa escena, cómo se monta, cómo se produce, cómo se actúa. De todos esos entresijos del mundo audiovisual, de series y películas, él tiene una respuesta siempre en su TikTok. Seguro que os la habéis cruzado más de una vez por esa red social, y si no, pues aquí os lo traemos para que lo conozcáis. Aparte de eso, él ha sido atrechista del Barco, la serie aquella de Antena 3. También ha sido director de la webserie La Supercafetera, y ahora tiene una productora propia que me mole. De esas cosas y muchas más hablamos con él en la entrevista. La primera pregunta es qué le llevó a empezar pues su camino en TikTok y los vídeos, y cómo ha ido esa progresión de crecimiento en estos año y medio, casi 2, en los que lleva ya haciendo contenido. Así que os dejamos con la entrevista y pedimos disculpas, y también nos agradecemos la paciencia que tuvisteis todos en el directo, y a los que no os fuisteis tampoco del directo, pues un besazo enorme, disfrutar de la entrevista completa, que seguro que os habéis perdido cosas, porque hay cosas aquí inéditas que no se pudieron ver en el directo. Un beso, chao. Es verdad que, no tanto aburrimiento, es verdad que hubo un inicio, cuando estábamos poniendo la serie y yo además hacía vídeos, hubo un inicio un poco terapéutico, porque ya no era la pandemia, ya era posterior, pero sí que es verdad que estábamos en ese punto en el que todavía había muchas cosas que no se podían hacer, no te podías reunir con mucha gente, por momentos, además en Madrid sabéis que ha sido más duro, cerraban determinadas zonas y tal, entonces sí que es verdad que fue un poco terapéutico porque era una manera de comunicarte de pronto con gente, ¿no? Y de tener una ventanita abierta cuando pasábamos muchas horas en casa. Pero también es que nosotros, vamos, digo nosotros porque me refiero un poco a la gente que ha trabajado conmigo en las webseries y tal, somos muy cabezones. Y a mí me apetecía hacerlo, yo soy muy pesado, puedo hablar de cine y de rodajes mucho rato, con mis amigos o con quien sea. Y acostumbrado a hacer cosas para YouTube, lo de TikTok es que prácticamente no me requería esfuerzo. Son vídeos muy cortos, muy fáciles de montar.
muy sencillos. Yo tengo todo el equipo de la productora, con lo cual ponerme a grabar o encender un par de focos para mí no supone mucho. Entonces, simplemente lo iba haciendo pensando en que, bueno, la webserie la viera más gente, en responder un poco, y poco a poco iba como creciendo. O sea, la serie, por ejemplo, empezó muy rápido a funcionar muchísimo mejor de lo que había funcionado en YouTube. Tiene más visitas en TikTok, y mira que en TikTok es difícil ver una serie, porque la plataforma no está muy pensada para ver contenido seriado. Y tiene, sin embargo, muchísimas más visitas que tuvo en YouTube. Entonces, bueno, es que había un feedback constante. La gente preguntaba cosas y cada pregunta inspiraba un vídeo y era como muy fácil en plan de, pues voy a contestar estas 3 que me parecen muy interesantes o que seguro que la gente quiere saberlas. Y luego, porque empecé en noviembre, como a principios de verano, o sea, ya debía llevar como 6 meses o así, ahí sí que hubo de pronto un boom. Hubo 2 o 3 vídeos que funcionaron súper bien y gané como... Pasé de menos de 100.000 a 200.000 como en una semana y pico. Claro, y entonces eso sí que fue un poco una locura, porque además se multiplicaron los comentarios, no daba abasto para responder a todo el mundo, porque una cosa que siempre intento, como es un canal de algún modo, aunque también están mis pequeñas ficciones y tal, es una cosa como de divulgación, entonces siempre intento que todo quede respondido, si no en vídeo, al menos dar una respuesta si la sé, o explicarle a la gente, mira, esto no lo sé, o esto está mal planteado, o hablé de algo parecido en otro vídeo. Entonces de pronto no podía dar abasto a todo, fue como un poco locura. Luego eso se estabilizó, no he seguido creciendo a ese ritmo, pues entonces ahora mismo sería un mogollón. Pero sí que es verdad que no ha parado de crecer desde entonces, y sobre todo no ha parado de crecer la interacción, porque está muy bien tener más seguidores, pero la realidad es que lo que a mí me impulsa a seguir es el hecho de que el que no paran son las preguntas. Entonces, bueno, pues cada vez que veo preguntas nuevas, pienso, qué bueno sería hacer un vídeo sobre esto y explicarlo. Y ahí sigo. Y sí que es cierto que ya en esta última época ha habido gente que se ha empezado a fijar en el contenido, porque bueno, llega un momento que cada vez uno tiene más alcance. Entonces, bueno, ahora he empezado a recibir invitaciones a preestrenarse a premiers, la gente de TikTok se ha puesto en contacto conmigo, me han llevado al Festival de Cine de San Sebastián. O sea, empiezo a ver, bueno, pequeños resultados que van más allá de estar simplemente en la plataforma y que te reportan otras cosas. Aquí le preguntamos sobre ganarse dinero en TikTok, porque vemos que en YouTube pues existen los anuncios, en Twitch existen las suscripciones, pero en TikTok realmente no vemos anuncios. ¿De dónde se puede llegar a ganar dinero en TikTok? Claro, los modelos es que dependiendo de la plataforma de contenido en la que estés veríamos un poco. Efectivamente, o sea, TikTok tiene, en YouTube comparte contigo los ingresos por publicidad cuando YouTube pone un anuncio en un vídeo tuyo, y YouTube siempre te garantiza que tú te vas a llevar al menos el 50% de lo que se ingrese por ese anuncio. Luego todo fluctúa en un mercado muy complejo. Efectivamente, en TikTok eso no se puede hacer. TikTok es un modelo alternativo, que es que ellos tienen una cantidad de dinero anual para cada país, que es lo que llaman el fondo de creadores, y lo reparten entre los creadores dependiendo de las visitas que haya tenido cada uno cada día. Eso quiere decir que hay días que incluso con muchas visitas a lo mejor te llega poco dinero porque hay otro que ha hecho más, y otros días que a lo mejor con menos visitas te llega más porque eres el que más visitas ha hecho ese día o de los que más. En cualquier caso es muchísimo menos, es muy poco dinero. O sea, el fondo de creadores de TikTok no da para. Entonces, por ejemplo, yo llevo unos meses trabajando con Cinesa en TikTok, y les hago, aparte de hacer contenido en mi perfil, hago contenido semanal en el perfil de Cinesa, hablando de los estrenos de la semana, por ejemplo. Pues eso, evidentemente, es una colaboración que me permite dedicarle más tiempo a mi propio TikTok, y que me permite acceder a otra serie de cosas, por ejemplo. Entonces, ¿se puede vivir de TikTok? Yo no vivo de TikTok, pero supongo que se puede, pero de una manera como... Sí, que hay que dedicarle demasiado tiempo y estar siempre como, entre comillas, en la cúspide todo el rato, en plan, que es muy difícil, supongo. Claro, plan, es muy... Si no consigues una marca, gente que quiera entablar algún tipo de acción publicitaria contigo, sea de la forma que sea, no creo que sea muy factible. Bueno, por lo menos en España, ¿no? O sea, a lo mejor en Estados Unidos sí que hay TikTokers que hacen un ingreso directo de TikTok brutal, pero aquí creo que no. Sí, bueno, eso es de sobra conocido, que en redes de creación de contenido Estados Unidos está por las nubes en ganancias, y mientras Latinoamérica y España pues no nos comemos un colín en general. Mucho más alcance, o sea, quiero decir que es lógico, llegan a una población muchísimo más amplia, con lo cual, bueno, pues genera mucho más economía, mucho más dinero, y se les llega más. Bueno, aparte de TikTok,
ahora, y aparte de estas premiers y tal y cual, en plan con la productora tuya propia, en plan me imagino que estás haciendo algo o no, en plan hay algo que se gesta aparte de, bueno, de lo que nos has comentado antes. Nosotros en realidad, porque como decías antes en otro momento, la realidad se impone. Nuestra productora es una productora muy pequeñita, somos solo otro socio y yo, y nos dedicamos a hacer contenido para otros. Hacemos mucho vídeo corporativo, muchos vídeos live, somos una productora pequeña de bajo presupuesto y lo que hacemos son videitos. Es verdad que hemos trabajado algunas veces como productora de otros creadores de contenido. Por ejemplo, un chico que hace música en YouTube quiere que le grabemos un vídeo mejor que lo que él se graba y entonces lo hacemos, por ejemplo, pero también trabajamos para muchas empresas haciendo corporativo. Y dentro de eso, cuando se puede y dependiendo de cómo va fluyendo un poco todo, pues hacemos nuestras propias producciones, que suelen ser producciones independientes de bajo presupuesto para redes, casi siempre comedia, porque es lo que nos tira un poco. Y ahí están, pues eso, La Supercafetera, un montón de sketches que hemos hecho durante años en YouTube, Drácula el vampiro gallego ahora, y de vez en cuando surgen proyectos así. Lo que pasa que a veces pues hay de pronto muchos meses en los que esos proyectos están en gestación y no llegan. Sí, en plan, mundo precario, vamos, el de tener una productora pequeñita, supongo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, eso, hablando un poco de presupuestos y de situaciones precarias, me voy al otro extremo igual, que es el de las producciones de Hollywood, que parece que cada día cada día que pasa y cada año que pasa, las producciones se inflan más los presupuestos, pero aún así, cada vez más como que es más difícil que la gente ponga dinero en un presupuesto, una productora grande, y dicen, es más arriesgado, es más arriesgado. La gente empieza a arriesgar menos y a ir por lo seguro. Por producciones de Marvel, de superhéroes, de blockbusters fáciles o de remakes y tal y cual. ¿Esa burbuja estallará en algún momento? ¿O crees que es un mercado bastante estable y que va a seguir inflándose y que no hay opción a que a eso cambie en general? A ver, quiero decir, yo trabajo en rodaje, no sé mucho de mercado como tal a lo bestia, pero yo no tengo muy claro que esto sea una burbuja. Yo creo que toda la vida ha habido grandes producciones, las superproducciones, el éxito del momento. Ahora son los superhéroes, pero bueno, recuerdo que hace 15 años el cine superhéroe se consideraba una fricada menor. En los años de la época dorada de Hollywood era la comedia romántica con Doris Day y Rock Hudson y en aquel momento seguro que había alguien, yo no estaba claro, pero seguro que había alguien quejándose de que o haces una comedia romántica con Doris Day y Rock Hudson o nadie te da presupuesto. El cine independiente siempre será minoritario por definición y siempre tendrá menos presupuesto y lo verá menos gente, y las apuestas seguras de cada momento siempre tendrán el máximo del presupuesto disponible en ese momento del mercado. Es verdad que han subido los presupuestos, pero porque la inflación siempre sube. Probablemente hay otro problema que es económico, que no tiene nada que ver con el cine, de economía mundial, que a lo mejor si somos capaces de llegar a otro modelo más sostenible, pues a lo mejor no se siguen disparando los costes ad infinitum, ¿no? De cine, o de coches o de cualquier otra industria. Pero es lo normal, pues claro, sí, Endgame cuesta 300 y pico millones de dólares porque Marvel es consciente de que los va a recuperar. Y una película española que sacan adelante de pronto una productora independiente, pues sabe que no se puede gastar eso porque evidentemente va a palmar para el resto de su vida y se puede gastar pues 200.000, pues lo hacen con lo que tienen. Pero que esa sensación de, joder, es que solo se puede hacer esto, es que esto es lo único que recibe atención, eso pasa siempre. Es la moda del momento, es la que toca y esa gente gana esa seguridad y se puede permitir trabajar con esos costes, pues ole ellos. Yo disfruto del cine de Marvel, unos más, otros menos, y lo critico mucho, pero al mismo tiempo lo disfruto un montón porque fui un niño de infancia Marvel, de cómic, y entonces me encanta que ahora tenga ese alcance. Entiendo que a quien no le guste pues esté hastiadísimo y esté esperando la siguiente gran época de la moda del cine con otro tema, ¿no? Pero bueno, creo que no es una cosa, creo que no es una burbuja que esté creciendo, creo que simplemente el modelo cómo funciona desde que funciona el cine. Y entonces, o sea, hablas de esa la moda de Marvel. Yo la califico un poco más de fiebre porque a mí me da la sensación de que ya se ha estirado el chicle demasiado. Y mira que he disfrutado muchísimo de sus películas, pero desde Endgame yo no veo como una continuidad más, o sea, de diferente, porque yo me esperaba que Marvel diese
un clic, un cambio, algo que cambiase aparte de los repartos, que cambiase también un poco de, no sé, se habla mucho de que Iron Man cambió el cine de superhéroes, porque es en plan cuando se introduce todo el universo. Se habló también de que Infinity War cambió un poco el cine de superhéroes al juntar a tanta gente a la vez, pero hemos visto que parece que va todo por lo mismo otra vez, el mismo ciclo se va a repetir hacia un nuevo Endgame dentro de muchos años. No sé si eso a ti te cansa o no, sigues disfrutándolo de verdad. O sea, no sé cuál es la crítica que le haces tú a Marvel, esa que has nombrado. Para mí Marvel es irregular. Ese es mi principal problema. Y creo que con la cantidad de recursos que Marvel maneja, me parece un poco inadmisible que haya producciones que sean directamente malas, que no estén bien producidas, que no estén bien escritas, que no tengan buena estructura, sobre todo escritas. ¿Ejemplo? Porque yo luego puedo aceptar Falcon and the Winter Soldier es basura. Vale, sí, compartimos la misma opinión. Esta opinión es menos popular, pero Loki tampoco es una buena serie. Tenía muy buenas ideas, pero me parece que no está bien solventada. O sea, quiero decir, hacen cosas que no aportan absolutamente nada. Lo que pasa es que creo que son irregulares en ese sentido. Yo que me he revisionado así las películas de Marvel hace relativamente poco, entiendo que Iron Man supusiera el cambio que supuso y cuando llegó el momento Vengadores, que también hubiera como un cambio de inflexión, pero hoy las ves y son bastante lamentables. Y ya no estoy hablando ni siquiera de que los efectos se han envejecido. No. Estoy hablando de, tío, es que el guión sea bueno. O sea, es que no lo es. En muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, creo que ahora han aprendido de sus errores en algunas cosas. El problema, ¿cuál es? Que son un engranaje tan grande que hay cosas que sí y cosas que no. Entonces, en general, las cosas tampoco me sorprenden muchísimo, pero hay alguna cosa específica que creo que apunta maneras y que incluso supera con mucho lo hecho anteriormente. Y, en concreto, te voy a poner 2 ejemplos y sé que la gente me puede linchar por esto, pero es lo que hay. Creo que WandaVision es lo mejor que ha escrito Marvel nunca. Y creo que Eternals abre una puerta a un concepto muy... Esta es la última vez que se nos va el audio en toda la entrevista. Aquí Carlos estaba comentando que Eternals le parece muy interesante y que pone cartas encima de la mesa que también pueden jugar un papel en el futuro de Marvel. Yo pues le respondo sobre mis pensamientos acerca de la propia película de Chloe Zhao. A mí también me parece una de las cosas más interesantes que ha hecho Marvel esta última temporada, por así decirlo, desde Endgame, vamos a decir. Para mí es de lo más interesante, pero creo que no, o sea, es mucho más ambiciosa de lo que luego acabó siendo por problemas de que Marvel es pues corte más gracioso, más diálogos tal, o sea, al final la trama tiene que solucionarse rápido porque Chloe Zhao ha estado 2 horas casi introduciendo personajes y claro, le llega a que se le come el tiempo y tiene que rematar la peli rápido y ahí como que para mí descarrila un poco, no sé tú, pero a la Eternals me gusta. Lo que pasa que para mí, y esto siempre es una cuestión como muy subjetiva y depende mucho de cómo tú la hayas disfrutado, ¿no? Yo la disfruté tanto que los problemas que le vi a la peli, más que intrínsecos de la peli, me parecía que eran como de ¿por qué no me lo hiciste en 2 pelis? ¿O por qué no me hiciste una serie? O sea, yo quería saber más de esa historia y en algunos momentos quería que se hubiera detenido más en la historia. Entonces, no me parecía un problema intrínseco, o sea, no me descalificaba la peli, al contrario, me daba rabia que se haya quedado en algo tan corto, porque lo que veía me gustaba. Y me gusta lo que apunta y espero que lo continúe. Creo que había historias muy interesantes y debates muy interesantes, mucho más interesantes que, oh Dios mío, este tipo morado es muy malo y hay que detenerlo, que me parece demasiado básico. Sí. También es verdad que los fans de Marvel hemos crecido, también exigimos otras cosas si somos la misma generación. Y por ejemplo, ahora mismo han hecho She-Hulk y She-Hulk me parece una serie muy flojita, muy menor, está hecha con muy poco presupuesto, es vergonzoso los efectos y es una pena, pero los 2 últimos capítulos de She-Hulk son muy refrescantes de ver y ojalá lo que dicen en esos capítulos apunte de verdad a lo que Marvel está pensando de sí mismo, porque quiere decir que hay un futuro mejor. Bueno, yo no la he visto porque es lo que dices tú, la gente que la ha ido viendo me ha dicho,
no está muy allá, no está muy allá, no está muy allá. Y he dicho, pues mira, pues si no está muy allá, no me la voy a tragar. Pero... A ver, no es Falcon y The Winter Soldier, ¿vale? Se puede ver, y como los capítulos son cortos y es una comedia, no es un dolor verla. No es súper especial. El primer capítulo es un poco más chulo, porque siempre los primeros capítulos se lo ocurran más. Luego la serie entra en una especie de valle que, si no te importa cómo es cortito, pues te la vas viendo. Pero yo creo que los dos últimos la elevan muchísimo. En concreto el penúltimo creo que tiene creo que la comedia está muy bien escrita. Creo que es el capítulo más divertido de She-Hulk. Y el segundo, que no quiero decir nada porque además no quiero spoileárselo a nadie porque creo que hay que verlo, Claro. apunta muchas cosas muy interesantes y dice cosas y hace reflexiones muy interesantes al respecto de por dónde podría seguir yendo Marvel. Y creo que a Marvel le hacía falta eso. Entonces, creo que hay semillas para hacer cosas buenas. Que luego igual no llegan, puede ser, pero puede ser interesante. En plan, que depende por qué directores apuesten y supongo porque cada uno tendrá como su visión. Es más o menos lo que pasa también en Star Wars, que Andor para mí es muy refrescante porque es literalmente una serie de, no sé, ¿tú la estás viendo? En plan, único adolescente que ha hecho Star Wars desde el año 85. ¿Sí? En plan, ¿a ti no te gustó Mandalorian tampoco, ni Rogue One? Rogue One es lo único salvable. Vale. O sea, Mandalorian tampoco. En plan, es que a mí Mandalorian... Mira, yo vi la primera temporada de Mandalorian y la vi completa porque a Mandalorian yo le reconozco un mérito. Bueno, le voy a reconocer dos méritos y son muy potentes los dos. Uno, desde el punto de vista del espectador, Mandalorian es lo único que ha conseguido recrear el ambiente original del Star Wars que conocíamos los fans de las clásicas desde un punto de vista de dirección artística, fotografía, ambientación. Por fin, en The Mandalorian se respira Star Wars y es muy bonita, es preciosa. O sea, es un alarde estético. Es como una aventura y un western del espacio, que eso es más o menos la esencia de Han Solo y al principio lo de huir del Imperio y de los malos, en plan un poco así, sí, eso es cierto, sí. Correcto. Problema, es mala, no pasa nada, es relleno desde que empieza hasta que acaba. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de arco argumental, no interesa absolutamente nada, es solo bonita. Y luego tiene otro gran mérito, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, que lo analizamos de otra manera, que es que generó la invención del stagecraft, que no sé si sabes lo que es esta pantalla circular donde se han dejado de utilizar cromas, se han empezado a utilizar pantallas de LED y eso va a revolucionar la manera de hacer cine y de hacer televisión. Y es súper interesante verlo. Y el resultado es espectacular. O sea, yo no sabía, luego me enteré de mogollón de exteriores que había visto en la primera temporada que no eran exteriores, porque estaban hechos con este efecto. Y eso es muy interesante, pero da igual la fotografía, da igual la música, da igual las interpretaciones, da igual la dirección de arte de una cosa que no tiene historia. La historia es básica para el audiovisual narrativo. Básica, es que sin historia no vas a ningún sitio. Y no me parece buena, me parece muy mala con los recursos que tiene Star Wars. Entonces solo vi la primera y la segunda ya nada. Y luego Obi-Wan ya no me parece una serie. Bueno, eso no tiene nombre. En general está, o sea, si tú dices que Mandalorian por lo menos tiene esas cosas bonitas y en plan apartado técnico muy bueno, es que Obi-Wan a mí siempre me ha parecido, desde los 2 primeros episodios que vi, que no volví a ver más porque me negué en rotundo. Vi un poco el final porque había un momento Obi-Wan Darth Vader muy emotivo, pero ya está. Pues que parece que está hecha por un fan con mucho dinero para contratar actores. Esa es mi crítica hacia Obi-Wan, básicamente. Por un fan con mucho dinero para contratar actores y ni idea de cómo se hace un rodaje y escribe un guión, que ese es el problema. Entonces, claro, a mí que haya alguien que hace una película independiente y de pronto sea un éxito y la veas y diga, hombre, pues tiene a lo mejor alguna lagunilla de guión o podría estar mejor escrita. Como, tío, esa persona se ha esforzado, se ha dejado el lomo y lleva no sé cuántos años de su vida para sacar eso adelante. Pero Star Wars, tío, no te puedes permitir que el guión no esté bien. Venga ya, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánta gente tienes trabajando para ti? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a los proyectos? No me jodas. Entonces, Andor me está flipando. O sea, siempre le digo a mis amigos, estoy flipando. Porque me parece
me parece muy guay, está bien escrita, fundamentalmente es que está bien escrita, es interesante, los personajes son complejos, le cuesta un pelín arrancar, vale, puede ser, los 2 primeros capítulos no saben muy bien a dónde va, pero da igual porque son tan interesantes, la gente que está saliendo, lo que te están contando, el puzzle entramado de relaciones y de objetivos que tiene cada personaje y de por qué está pasando todo lo que está pasando y de cómo todo el mundo se está metiendo en un lío. Está tan bien escrito, es de hecho más compleja incluso que fueron las originales, en el sentido de que es más oscura, es más gris, los personajes no son tan héroes, todo el mundo está metido en un entorno completamente precario en el que trata de sobrevivir como puede y sus intereses se encuentran y no funcionan. Me parece que o sea, yo no me esperaba eso. De hecho, la vi porque me invitaron al estreno, al estreno de los 3 primeros capítulos, Disney Plus. Y si no, yo no sé si ni siquiera la habría visto porque estaba bastante despegado de lo que hacía Star Wars porque no me llamaba la atención. Pues es que esos 3 primeros episodios son... El primero dices tú, uy, buena presentación. El segundo dices tú, va lenta, ¿eh? Y te quedas tú en plan, va lenta, pero cuidado, en plan, se lo está tomando en serio. Y ya el tercero es un cierre, un broche perfecto. O sea, que estén haciendo, además, todos los episodios que parecen que van de 3 en 3, que creo que son 12 al final, o sea, son 4 mini arcos. En plan, a mí eso me gusta muchísimo porque no hay ningún capítulo que digas tú, esto es relleno. No. En plan, este último episodio que ha salido esta última semana, de hecho, está dirigido por un director que no va a dirigir más en toda la temporada, que se nota que hay un cambio, pero muy, muy poco, porque se respeta todo entre diferentes directores, diferentes creadores, que eso creo que has hablado hace poco en ello en TikTok, pero en plan, o no, o a lo mejor me lo estoy inventando. ¿Cómo se llega a respetar ese entre directores? En plan, ¿es más parte... O sea, ¿eso recae más en un creador de la propia serie o el equipo de producción es el mismo? No sé, en plan... Sí, a ver, las series, lo normal es que una serie tenga varios directores porque es imposible que los dirija toda una persona, se alargaría muchísimo el rodaje y que la cantidad de material que hay que producir no da tiempo. De hecho, en España, por ejemplo, la gran mayoría de las series trabajan con doble unidad, se están grabando 2 cosas a la vez todos los días, con lo cual mínimo necesitas 2 directores porque uno no lo puede hacer todo. Y a mucha gente le llama la atención que cómo se consigue una unidad de esa manera. La realidad es que hay un director de la serie que generalmente dirige el primero y el segundo, los primeros capítulos y a lo mejor alguno de los últimos. Y es un poco el director de directores. En las series todo es lo que el cine multiplicado, ¿no? Multiplicado más gente. Entonces en el cine es normal que haya un guionista, puede haber más, pero es normal que haya un guionista que escribe una película. Pues en series son un equipo de guionistas en una sala de guionistas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tienen un jefe y el jefe es el que pone a todo el mundo de acuerdo y decide. Entonces, y luego también cuando una persona dirige series, es consciente de que cuando él no es el director de la serie, sino de los capítulos, es consciente de que también está trabajando para otro. Entonces, de algún modo, deja de lado su visión más artística, más personal del universo, como cuando está dirigiendo una peli, y se pone manos a la obra a dirigir, a ser capaz de encajar en la visión de otro. Y luego hay que tener en cuenta que todo el resto del equipo es siempre el mismo. Los decorados son los mismos, los atletistas son los mismos, los guionistas son los mismos, son un grupo pero son los mismos. Con lo cual, todo lo que a ti te están dando, los propios actores tienen un arco emocional de sus personajes. Entonces, aunque el director en un momento dado les diga te quiero aquí más emocionado, más de una manera o más de otra, el actor también ha decidido cómo es ese personaje porque lo ha trabajado con el director de la serie al principio de la serie. Entonces, todo el resto del equipo está ayudando al director a que las cosas salgan igual. Es como si 2 personas distintas dibujan lo mismo, pero los demás les estamos dando los mismos lápices de colores, los mismos colores, diciéndoles que colores en los mismos sitios, dándoles las plantillas. Uno puede estar mejor que otro, por supuesto, y uno puede tener una sensibilidad especial, pero funcionan como unidad porque tú lo que estás contando es lo mismo. No es tan difícil como parece que una serie tenga un resultado unitario. Bueno, pues ahí está la aclaración, en plan, porque esa es una cosa que yo creo que es bastante, preguntada. Yo siempre me lo he preguntado, en plan, si yo creo que me lo pregunto, yo creo que la gente lo ha llegado a preguntar alguna vez también por tu TikTok y tal. Y hablando de preguntas de TikTok... Hablando de eso, hay mucha gente que lo pregunta, ¿eh? Sí, en plan, hablando de esas preguntas que mucha gente te pregunta, en plan, ¿cuál es la pregunta, no la que más te preguntan? Porque me imagino que irá por escenas sexuales, me parece. O igual, que la gente no calla.
No, pero hay más. Hay algunas que me preguntan aún más. O sea, es verdad que por eso me preguntan mucho. Pero creo que la pregunta que más me hacen, estoy prácticamente seguro, con gran diferencia, es ¿qué pasa cuando los actores tienen que fumar y no fumar? ¿En serio esa? Ya ves. Bueno, yo me la preguntaba, en plan, pero es como, bueno, pues aprende a fumar y no. Y ya está, supongo, o qué. Bueno, Plano, eso no se hacía antes cigarro. cuando estábamos tan concienciados con el tabaco. La realidad es que mucha gente que no fuma de normal en su vida, pues si le toca, es actor y le toca fumar, pues se fuma ese cigarro y ya está. La realidad es que hoy en día hay alternativas porque tampoco está bien, ni siquiera es muy legal que tengas que obligar a alguien a tomar algo que es tóxico y que sabemos que es tóxico. Hay cigarros sin tabaco, es tan sencillo como eso. O sea, se crean para hacer esos cigarros herbales que no llevan nicotina, no llevan tabaco, te fumas algo que no es Es como un perjudicial. vape, al fin y al cabo, ¿no? O sea, ahí No se es, quema algo y ya está. no es muy sano meterse una sustancia demasiado caliente en los pulmones, esto no lo recomienda nadie, pero no es perjudicial para la salud. Y estamos hablando de que hay que tener en cuenta que es una cosa que un actor de pronto le toca en una secuencia y lo hace un día. Pero, por ejemplo, hay casos bastante conocidos de que se usaron este tipo de cigarros por la cantidad que tenían que fumar, que fue en Mad Men y en Peaky Blinders, porque tanto en una como en la otra los actores se pasan la serie fumando y se pasaron varios años grabando, con lo cual tuvieron que fumarse muchos cigarros. Y los odiaban un poco, pero bueno, por lo menos sabían que no provocaban cáncer. Bueno, efectivamente. Y luego de las... Así, ¿alguna pregunta rara que te hayan hecho? Dices tú, ¿por qué me preguntan esto? En plan, lo más raro que te hayan preguntado, a pesar de que no le hayas hecho vídeo, en plan, si recuerdas alguna así muy específica o que te quedas tú con el culo al aire de no saber qué responder. Sí, y he hecho vídeo. Me preguntaron, vamos, que me parece bien incluso la pregunta, pero me sorprendió por específica. Por cómo hacían para que en la serie de The Witcher Henry Cavill fuera capaz de sacar la espada de la espalda, porque no se puede. Y tienen razón. Una espada de casi de metro y pico, tendrías que tener un brazo de 2 metros para que saliera de la vaina, y entonces no se puede hacer, y se hace de mentira. Se corta por montaje y se le ayuda o se saca y tal, nunca se ve el momento, y si se ve el momento probablemente el actor lo que tiene es la espada fuera de la vaina ya, para el plano, se graba y entonces se hace así, parece que lo he sacado, porque la realidad es que físicamente no se puede. Pero me hizo mucha gracia que alguien estuviera rayado con ese detalle en concreto de esa serie específica y de cómo lo hacía. Bueno, madre mía, o sea, específico a donde los hay. Había visto algún vídeo hace tiempo de pruebas de hasta dónde puede desenvainar una persona desde atrás. No me acuerdo cuántos centímetros eran, pero era muy poco, era prácticamente casi como una espada corta, pero muy corta, en plan, igual 70 centímetros como muchísimo. Ya te estoy hablando que no empiezas ya a hacer el subnormal con las manos. Hay opciones que es que la vaina se pueda separar de la parte de abajo para inclinarla, tiene que ser un diseño concreto y entonces te ayuda, pero no se puede sacar en un movimiento, luego no se puede envainar sin ayuda tampoco, si la vaina va muy suelta te golpea detrás cuando camines, o sea, no es, por lo visto ni siquiera es una cosa histórica, históricamente nadie lleva las espadas detrás. Pero queda guay y ya está. Queda guay, claro, salvo para trasladarlas, pero no pensando en desenvainar. Bueno, tú puedes llevarle la espada como llevas una mochila. Pero esto no se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de héroes de fantasía medieval y lo que queremos es que mole un montón. A mí me parece estupendo que no sea creíble. Yo no quiero que sea creíble, quiero que sea guay. Ya. Claro, efectivamente. La magia del cine, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Literalmente. Para acabar ya un poco la sección esta de entrevista como tal, a pesar de que hayamos hablado un poco de actualidad con Andor y tal, y Star Wars, te voy a hacer como 15 preguntas rápidas, sin más, en plan que tú respondas lo primero que se te ocurra o bueno, en plan... Hay una que sí es un poco para explayarse, pero es la última, así que no te preocupes. Pero vale. Vamos allá. La primera es artista favorito de todos los ámbitos, da igual. Odio hacer favoritos, no me gustan los favoritos, me parece terriblemente reduccionista. No respondo a ese tipo de preguntas nunca. Perfecto. Un personaje histórico que te gustaría conocer para irte de cervezas. La reina Victoria. Joder.
Recomiéndanos. No, me parece muy gracioso. Recomiéndanos un libro. Sin noticias de Gul, de Eduardo Mendoza. Recomiéndanos una serie. Venga, una porque sí. Orphan Black. Black. ¿Y una película? The Man from Earth. Canción o grupo que tienes en bucle últimamente. Soy un fricazo y estoy escuchando en bucle últimamente la versión española del musical de Cabaret. Bueno. Conozco a gente que escucha por placer y de vez en cuando las cantigas de Alfonso X el Sabio. En plan, que le apetece escucharlo. O sea, hay gustos para todo el mundo y todo el mundo que le guste lo que quiera, efectivamente. Sitio que todo el mundo debería visitar, desde monumentos, ciudades, edificios, museos. Nueva York. Nueva York. Nueva York, vale. Época histórica para visitar. La Grecia clásica. Algo que te gusta a ti y todo el mundo odia. La serie de los 100. Es un placer culpar. Bueno, y ahora como era favorito, pues te voy a reconvertir la pregunta. Creador de contenido de internet, ¿valen? Divulgadores, así que recomiendas, en plan, ¿cuál es el que más consumes igual ahora? Bueno, voy a decir la primera persona en la que se me viene ahora mismo que pienso. Te lo digo sin spoilers. Es un chico al que conocí hace poco, que hace también contenido de cine, y me parece que es muy interesante lo que hace, porque lo que hace es contarte todas y cada una de las series, bueno, todas y cada una, todas las que ve muchas series y películas que van saliendo, darte todos los datos posibles sin spoilers para que tú puedas decidir si es algo que te gustaría ver o no. Parece una labor social muy útil. Sí, la verdad es que sí. Para que tú cribas el contenido que quieres ver. Claro. ¿Título de autobiografía? ¿Título? De autobiografía, de tu autobiografía. ¿Cómo se titularía mi autobiografía? Sí. ¡Wow! Ostras, esto es como muy profundo para una pregunta rápida, ¿eh? Esto es como, Dios mío, ¿qué es lo más significativo de mi vida? Sí. En grande puede ser soy TikToker, y en pequeño y también director de cine. Ojalá. El título, no, mira, ya está. El título de mi autobiografía sería Ojalá. O sea, la cantidad. Creo que hay muchas más cosas que he querido hacer y no he conseguido que de las que he hecho. Sí. Casi todas las cosas que he hecho están motivadas porque he querido hacer una más grande que no apareció y me impulsó a hacer otra. Ojalá, me parece interesante. Y la última, tienes un micro frente a la humanidad. ¿Qué le dices? Respetemos los derechos humanos. Perfecto. Ese es mi lema, literalmente, también. O sea que a tope contigo, 100% de acuerdo, básicamente. Oye, Herminia, ¿has visto esos chavales de Granada que hacen directos y tienen una revista cultural? ¡Ay, sí, tío! Dosis kafkianas me encantan. Ojalá poder apoyarles económicamente. Es que jamás podré acercarme a ellos por su condición de semidioses omnipotentes. Pues tía, suscríbete en Twitch con Amazon Prime cada mes o cómprales una revista en su web dosiskafkiana.es por tan solo 3 euros en formato digital u 8 en formato físico. Joder, Manolo, pero qué ideazas tienes. Voy ahora mismo a pedirle la tarjeta a mi puta abuela, o si no la vuelvo a meter en el armario. Ay, Herminia, ¿qué cosas tienes? Primera sección accidentada de la entrevista, porque entre problemas que si por aquí o por allá había algún problema, hemos perdido en plan el directo en Twitch, hemos tenido que grabar por partes la entrevista, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más de actualidad. Y antes de hablar de actualidad, datos del día de hoy, domingo, y también del dato de a lo largo de la semana que va a entrar, efemérides. Hoy es 23 de octubre, Día Internacional del MOL, la medida con la que se miden las sustancias químicas, del leopardo de las nieves, que está en peligro de extinción, y del síndrome de Kabuki. Por la cara, o sea, son enfermedades raras que le ponen un día sin más, o sea, no tiene mucho más. Hay un día que sobra, pues aquí van. La mayoría de veces es así.
Me imagino que el Día Internacional del Mol también será en plan rollo que cuando se decidió usarlo, me imagino. Si no. Pero bueno. Tal día como hoy, en 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Hendaya, Franco y Hitler es cuando se reúnen, tal día como hoy, un 23 de octubre. Allí, en territorio ocupado por Alemania, en Francia, los dictadores negociaron si España debía entrar como Estado neutral, no beligerante o directamente como aliado del eje en una conferencia. Las condiciones de España era que quería Gibraltar y Marruecos, que se lo, entre comillas, conquistase Alemania por él, porque económicamente ellos no podían hacer frente a otro conflicto. Al final, como todos sabemos, o si no lo sabéis ya os lo contamos aquí, Hitler acabó bastante cabreado y dijo que no quería volverse a encontrarse a Franco, que antes prefería una operación de que le sacasen una muela directamente en el dentista, que era algo bastante menos doloroso. Y al final, pues el resultado es que una división azul que pereció por el camino de la Segunda Guerra Mundial y fuimos como no beligerantes, a pesar de que éramos pues aliados del eje, básicamente. Durante esta semana, que a lo largo de esta semana pues vas a tener el capítulo completo por trozos, no sé, debido a los problemas que hemos tenido. Por ejemplo, el lunes, mañana, en 1929, el crack de la bolsa en Nueva York, conocido como el Jueves Negro. El jueves 27, en el 312, en la batalla del puente Milivio, el emperador Constantino dice haber visto la cruz en el cielo, que es el hecho clave de su conversión al cristianismo y la futura autorización del culto cristiano en el imperio. Y el sábado 29, en el 539 a.C., o sea, nos vamos todavía más para atrás, Babilonia cae y pone fin a su imperio Cirio el Grande, que es el primer emperador de Persia, y Persia pasará a dominar el creciente fértil hasta la llegada de Alejandro Magno. Es como el fin de la época babilonia, de los sumerios, es este sábado 29, tal día como hoy, el 539, a celebrar todo el mundo ese hecho, que es un hecho histórico que hay que reivindicar. Desde luego que sí, no. Pero bueno. Pero ya hablando más de actualidad. Quiero preguntarme, o sea. ¿Cómo? Todo lo que has dicho eran malas noticias. Sí. Vaya aniversario. Es que siempre, yo creo que la historia siempre recuerda en plan los hechos más brutales o las malas noticias, que es como funcionan igual también los informativos, diría yo. Las malas noticias siempre por delante. Pero la noticia destacada de esta semana nuestra, y que ahora que como estaba Carlos aquí, queríamos traer algo audiovisual, ya me hemos hablado de Andor, pero la otra cosa, que es una buena noticia, yo creo, es La Casa del Dragón. No sé cómo opinarás tú, que acaba mañana, ahora que si estás en directo, acaba mañana. Habrá acabado ya cuando se publique este episodio en YouTube. No sé qué te parece a ti La Casa del Dragón. A mí, la verdad es que me está gustando muchísimo más que el Prime de Juego de Tronos. En plan, hablamos de quinta temporada o por ahí, no sé, más o menos qué se suele decir. No sé tú. Yo voy a... Por una vez, no voy a ser nada diplomático ni subjetivo, ni voy a admitir opiniones de ninguna otra manera, y voy a decir que es la mejor serie del año, sin duda ninguna, y que es mejor que Juego de Tronos. No sé si mejor que lo mejor de Juego de Tronos, pero igual seguro. Claro, es que cuando veíamos Juego de Tronos empezar y a medida que se iba desarrollando decíamos, ¡buah, seriote! Pero claro, ahora la estamos viendo con la carta del ventajismo y esta todavía no la estamos viendo la carta del ventajismo de cómo va a acabar. Pero tú crees que esto es lo que creo yo, ¿vale? En plan, yo te doy mi opinión y a ver lo que opinas tú. Como tú dices, es la serie del año, para mí también. Pero la historia de la danza de dragones, que es la guerra en la que se inspira La Casa del Dragón, esta serie, ya está escrita del principio al final. Es decir, los guionistas tienen lo que tienen y es lo que hay. Juego de Tronos está a medias y claro, había que inventar. Con lo cual se podría decir, a pesar de que todavía queda mucho, que tiene pinta de que va a ser mejor serie, ¿no? En plan, porque está mejor escrita de principio a fin. Estoy completamente de acuerdo, sí. En principio, pinta bien. Han dicho que necesitaban 4 temporadas para contarla completa.
que ya veremos si se hacen o no, porque eso depende un poco del éxito que tenga. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, pero en principio suena mejor porque efectivamente Juego de Tronos era una muy buena serie que cayó en picado cuando empezó a separarse de los libros y cuando se quedaron sin el material fuente que tenía. Yo sigo pensando que las primeras temporadas de Juego de Tronos son brutales y yo soy una persona bastante... perdono con facilidad las malas temporadas y los malos finales. No que los perdone, quiero decir, Juego de Tronos se estrelló estrepitosamente, pero que a mí el hecho de que las 2 últimas temporadas de Juego de Tronos sean para olvidar, en mi opinión, no quita que la primera sigue siendo muy buena, y la segunda, y la tercera, o sea, y que una cosa no quita la otra, que es una pena que el final no estuviera a la altura, pero que no hace de pronto que la primera sea mala, porque el final fue malo. Entonces, generalmente tiendo a ser bastante, en ese sentido, bastante ecuánime, y me parece que Juego de Tronos, a pesar de que la primera tenía mucho menos presupuesto y tal, era un seriote mientras estaba pegada a los libros. Yo los libros ni siquiera los he leído, pero es una obviedad que el mérito enorme, más allá de la producción, que tiene muchísimo mérito, está en la cabeza de este tipo, porque cuando ya no había libro que seguir, todo se fue a la mierda. Efectivamente, o sea, y eso que parece que muchas veces George R.R. Martin lo que se le critica mucho es que no sabe hacer universos, y pues mira, ahí en plan la solución de Juego de Tronos serie a priori parece bastante peor de lo que podría haber escrito George R.R. Martin. En plan que George R.R. Martin, siempre yo lo que he escuchado, porque yo no de literatura no sé mucho, es que él crea muy buenas tramas, desarrolla muy bien los personajes, pero luego no sabe que el marco afecte bien a los personajes. En plan, siempre acaba como... En plan, se podría hacer mejor. Tiene un universo infinito y no lo utiliza. Eso es básicamente lo que dicen de él. Pero bueno, eso también se decía del que escribió Dune, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que es como que tiene un universo infinito y solo se centra en Arrakis, literalmente. O sea, pues bueno, cada uno pues se centra en lo que quiera. En plan, bueno, porque muchas veces esa es la historia que quieres contar, ¿no? Claro. Has creado un universo, a lo mejor era porque te hacía falta, necesitabas que tu historia fuera ficcionada por lo que sea, pero a ti te apetecía hablar de la sucesión dinástica de los Targaryen y no te vas a meter en otro lado. Yo creo que La Casa del Dragón tiene grandísimos aciertos comparativamente con Juego de Tronos. Creo que los saltos temporales son un grandísimo acierto. Creo que tener menos personajes, pero con esa consecución de saltos temporales puedes tener la misma complejidad de trama sin necesidad de tener a tantísima gente como en Juego de Tronos, que como serie te perdías y ahora no te hace falta. Creo que las interpretaciones son espectaculares. Entonces creo que tiene toda una serie de cosas de base, de premisa de proyecto, que son mejores. Eso no quiere decir que luego el producto final sea mejor, pero que te van a permitir hacer un producto mejor que incluso Juego de Tronos. Porque ni siquiera necesita, ojo, y tiene un presupuesto de la leche porque se lo pueden permitir, pero técnicamente ni siquiera lo necesitaría. No hay tantas localizaciones, no hay tantas ciudades, no hay tantas fortalezas, no hay tanto personaje, no hay tanto vestuario. Es incluso más abarcable, lo cual te permite hacer una producción mejor con los recursos que tienes. Creo que está llenísima de aciertos y creo que esos aciertos que tenían de base del proyecto han sabido aprovecharlos y el resultado es espectacular. Efectivamente, o sea, yo el elenco actoral, tanto de jóvenes como de mayores, sobre todo de Rhaenyra, Rhaenyra joven me estaba encantando. El primer episodio fue como un shock, básicamente, con Emma Darcy. O sea, Emma Darcy es la mayor, creo. En plan, no las estoy confundiendo de nombre. No sé. El Rhaenyra de mayor. Pero luego la ves en los demás episodios y es como, pues ya está. En plan, me lo sigo creyendo porque el personaje ha cambiado en todos estos años que ha estado. Bueno, el lapso de años que pasan entre episodio y episodio, que creo que son unos 6 o 7 incluso, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, que sí que pinta súper bien. Y no sé cómo pintará de súper bien una premiere que has ido a ver tú esta semana, que es la otra noticia que traíamos, ya que estabas aquí, lo aprovechamos, que es Puñales por la espalda 2, la secuela de esta película, creo, de 2019, o me parece que es de 2019, en la que aparecía Ana de Armas. En esta segunda no aparece Ana de Armas, pero tú la has ido a ver. ¿Qué tal? ¿Sigue al nivel de la primera o cambian cosas que no te gustan? A ver, la idea que tiene el director, y bueno, yo creo que se veía bastante ya en la primera,
es convertirse en una nueva saga. El concepto parte un poco de las películas de Agatha Christie o de Sherlock Holmes de algún modo, lo que pasa que tiene ese toque un poco ácido, cómico, desfasado que tiene Puñales por la espalda, pero es seguir las aventuras del detective que hace Daniel Craig. Yo creo, y pues esto habrá gente que no le parezca, pero yo tengo la sensación de que es incluso mejor. Y explico a qué me refiero cuando digo que es incluso mejor. Creo que el universo de Puñales por la espalda es un poco loco, es poco verosímil, es como muy desquiciado, como muy loquísimo, como demasiados enredos, ¿no? En estos constantes misterios y constantes giros. Y creo que lo que han hecho en la primera estaba muy bien, yo me lo pasé muy bien cuando vi la primera, pero creo que en esta segunda se han venido arriba y han decidido, ahora que ya hemos establecido el universo, vamos a decidir que en nuestro universo la verosimilitud y la credibilidad y la contención y la naturalidad no tienen cabida, y entonces nos va a dar mucho más igual todo. Y eso que podría ser un estrepitoso choque y que se estrellara brutalmente, a mí me parece sublime. Me parece que es más divertida, más loca, más giros, más absurda, más paródica de todas las historias de detectives que hemos visto nunca, y al mismo tiempo de la actualidad, de la realidad en la que vivimos, porque el cine es actual. Y es muy guay. Lo que pasa es que, claro, la única persona que repite de película en película es Daniel Craig, que es el detective, porque además ellos ya lo han anunciado, todos, si consiguen hacer más, que es su objetivo, si las películas van bien, harán películas que cada vez serán un misterio distinto, completamente independiente, y con el elenco completamente independiente de unas a otras, solo repetirá Daniel Craig. Entonces, claro, en esta nueva tenemos a Edward Norton, Kate Hudson, Catherine Hahn, Dave Bautista. Hay gente muy guay que no vamos a volver a ver, porque ya está, es su peli y ya está. Bueno, era como Ana de Armas, que esa película yo creo que fue un poco la que ya la ha colocado. Ya había hecho la de Blade Runner, pero esta yo creo que ha sido la que la ha colocado para hacer algo grande, que ha hecho Blonde al final. Y dice, por ejemplo, alguien en el chat, Ana de Armas haciendo una película de puñales, sospechoso cuanto menos. Pero bueno, y voy a por leer un poquito más el chat. Bueno, que es Frank Herbert, el director, o sea, el escritor de Dune, y que, por ejemplo, en referencia a Juego de Tronos, haciendo una analogía, Oniello dice que Napoleón perdiese batallas no lo hace un mal general. Es decir, que aunque el final haya sido malo, no la ha hecho mala serie. En plan, yo creo que es un poco la tónica que todo el mundo cree, que es como, no es mala serie, pero puf. Lo que pasa que es cierto que se ha producido, o yo tengo la percepción, estas percepciones no siempre son reales, pero yo tengo la percepción de que se produce un fenómeno muy curioso con Juego de Tronos, porque se convirtió en una cosa mainstream, que casi llevó al mainstream el friquismo de la fantasía medieval, que era una cosa que era como, parecía que era solo de niñatos locuelos que juegan al rol como yo. Y de pronto era para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo veía Juego de Tronos, y muy guay, y fue tan brutal, tan estrepitoso el fracaso, tan brutal la decepción que generó el final, que es una serie de la que en los últimos años, hasta ahora que ha llegado a la Casa del Dragón, desapareció por completo. Los memes de Juego de Tronos desaparecieron, se dejó de hablar de ella en redes, y de la misma manera que en redes se sigue hablando de cosas mucho más antiguas. Breaking Bad, por ejemplo. Todos nos sentimos mucho más decepcionados con esto y decidimos esconderlo debajo de la alfombra, y no queríamos saber como nada. Yo creo que casi emocionalmente jodidos por la decepción de lo que había sido, ¿no? Entonces, de algún modo me alegro que hayan hecho ahora La Casa del Dragón y nos podamos reconciliar con el universo, que me parece muy interesante, y podamos retomar esa opinión de, aunque pierdas alguna batalla, no necesariamente eso implica que eres un mal general, y me parece guay que volvamos a hablar de ella. Pero es cierto, todos quisimos como pasar página, era como, nos sentimos completamente traicionados con esto. Es lo que dice Laura en el chat. A Juego de Tronos se le ha hecho damnatio memoriae, que es en plan, toda huella de la historia se borra, literalmente. Sí. Bueno, aprovechando que es la Spooky Season, pues Chris decidió traernos como primera sección, que esta es una de las novedades de la temporada, va a haber secciones al final de cada programa, pues cosas de vampiros, y creo que luego vas a terminar con unas recomendaciones, así que vas a hacer un recorrido rapidito sobre la historia del arte y los vampiros, así que adelante Chris, somos todos oídos para ti, cuando quieras.
Bueno, pues me gustaría, comenzar diciendo, lo primero, agradecerle a Carlos toda su intervención porque ha sido maravilloso el conocer tanto y yo por mi parte también aprender mucho como he aprendido. De los vampiros, primero quería comenzar diciendo que el mito vampírico, tal y como lo conocemos, realmente no lo establece Drácula. Siempre tenemos la imagen, ¿no?, del famoso vampiro que representa a Drácula. Realmente habría que traernos hasta esa famosa reunión en la Villa Diodati, en la que se reunieron pues John William Polidori, que era el doctor personal de Lord Byron, en la que se une también Mary Shelley, y ahí en esa fue un año en el que se le conoce como el año en que no hubo verano, porque era una erupción del volcán Tambora y fue en el 1816. Y así que ellos se deciden reunir aquel año y ahí surgen dos grandes obras. Una por un lado es Frankenstein de Mary Shelley y otra es El vampiro de John William Polidori. En El vampiro de Polidori, ahí este autor establece ya un vampiro que se llama Lord Ruthven, aristócrata, y que se dice además que inspirado en parte por la personalidad que tenía Lord Byron y ese carisma que decía que el propio Polidori se sintiera un poco atraído hacia él. De forma que así se establece esa mitología que tenemos ahora mismo actualmente. Luego llegaron muchas más obras, por ejemplo tenemos Carmila de Sheridan Le Fanu, que ya es una vampiresa. También tenemos otro factor que fue el vampiro eslavo. Al menos en la literatura, una de las obras con las que yo creo que surge es con La familia de Burdalac, de Alexei Tolstoy, que es primo segundo además de León Tolstoy, y que establece ya un vampiro eslavo, un hombre que llega a su casa después de muchos años fuera y llega a convertirse en vampiro, ¿no? En un vampiro ya propio de esa zona de los Cárpatos y ve mucho de las leyendas de toda esa zona. Además, si hay alguien que quiera ver una adaptación de La familia del Burdalac, esa historia de Tolstoy, que a mí me encanta, se encuentra, hay un segmento de Las tres caras del miedo de Mario Bava, en la que tiene esa historia que, si no me equivoco, la protagonizaba Boris Karloff, además, si no me equivoco. Uh-huh. Y así poco a poco la literatura ha ido salpicando de diversas historias donde el vampiro ha ido tomando distintas formas, incluso más monstruosas. Por ejemplo, tenemos lo de Su leyenda, de Richard Mason, que luego también hubo la película, la que protagonizó Will Smith. Sí. Y luego por otro lado también tenemos El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, donde al final es un bicho, un monstruito, una especie de monstruito que se encuentra una especie de parásito que se encuentra dentro de un almohadón de plumas, como dice su título. Así que se ha ido estableciendo, como he dicho, distintas maneras de contemplar el mito. Hasta que ya, Bram Stoker, que nació en 1847, crea su Drácula, inspirándose también en esta historia, en este vampiro de Polidori. Coge también la historia de un mandatario, un tirano, un supuesto tirano, que era Blas Tepe, que le conocían como el Empalador, y aunque pese a que para la gente de fuera de esa zona de los Cárpatos era visto como un tirano, para la gente de esa zona era visto como un héroe, o fue visto como un buen mandatario, pese a que tenía ciertas costumbres raras con sus enemigos. Así que se inspira ahí de varias cosas, ya he dicho también de Familia de Burdalac, coge de aquí y allá hasta que crea Drácula. Y ya así vamos a establecer. Ese Drácula que es el que ha calado más en el imaginario colectivo, imagino, porque me imagino que el Drácula vuestro, Carlos, es este Drácula inspirado, ¿o cómo? Es el vampiro gallego. Yo siempre definía la webserie que está en YouTube y en TikTok, es Drácula el vampiro gallego, es lo que habría escrito Bram Stoker si en vez de ser un señor victoriano fuera un millennial de Albacete. Entonces, pues nuestro Drácula era gallego y es gallego, vampiro y youtuber. Pero sí, está muy inspirado
de hecho sigue es la propia estructura del libro de Bram Stoker, pero pasado por la comedia, por la época actual y como reactualizado y aprovechado también para hablar de otras cosas y contar cosas más contemporáneas. Muy interesante lo que estaba contando Chris. De hecho, claro, nosotros para la serie y yo además para historias de ambientación y tal, he estudiado mucho Drácula, de hecho la novela la he leído un par de veces. Y es curioso porque hay por ahí creo que es un dato interesante, hay por ahí unos teóricos que han estudiado mucho la obra de Stoker que defienden que Stoker probablemente no sabía tanto de Vlad Tepes como se ha creído durante mucho tiempo, porque precisamente por cómo construye la historia y por los datos que se saben de Vlad Tepes parece que no encaja mucho, ¿no? Una de las cosas que de hecho ellos defienden es que cómo no utilizó los empalamientos, las cosas que hoy se saben de Vlad Tepes, cómo no las utilizó en el libro o cómo no le dio el mismo título que tenía, ¿no? Que era príncipe en vez de conde. Y parece ser que sí, que efectivamente leyó algo sobre el tema, pero que ellos defienden, al menos, no es una teoría muy extendida, que poco más que vio el nombre y Drácula le gustó porque sonaba bien, pero que no sabía tantas cosas de Tepes, que no lo usó tanto para inspirar el personaje, su creación real, como más el nombre y la ambientación, ¿no? Pero luego, como bien decía Chris, efectivamente en Rumanía Tepes era un héroe, no era una figura terrorífica y fue la propia obra de Stoker la que lo convirtió en esa otra cosa que luego se ha explotado turísticamente muchísimo. Rumanía vive en gran parte de ir al castillo de Drácula, de vender cosas de Drácula, souvenirs de Drácula, y es sorprendente cómo la propia literatura cambia una figura real y un país entero que lo consideraba un héroe nacional, porque era un héroe nacional como después de sus guerras y de sus conflictos con los países de los Cárpatos, y pasó a ser esta figura oscura y medio vampírica y como sanguinaria. Pues ahí por esa línea sí, Chris, a ver qué nos recomienda o qué quiere comentar de ese Drácula. Sí, bueno, de Drácula, además, que además Marta Domínguez aquí en el chat que también ha hablado de la novela, me ha mencionado la novela. Efectivamente la novela es un imprescindible. Yo la tengo aquí, en esta edición, aquí se ve. Es una edición que está antigua, pero bueno, cualquier edición para Drácula es válida. La que yo me recomiendo sobre todo es la de Valdemar, principalmente, porque la de Valdemar la he leído bastante y tiene una muy buena introducción, y para introducirse en el mito vampírico está muy bien. Pero hay una cosa en particular que sí que quiero recomendar, es que es un cómic. De hecho, en el mundo del cómic se ha introducido muchísimo Drácula, ya desde Marvel, incluso en Marvel está el personaje de Drácula como tal, y en los cómics, si no me equivoco, de los años 80 y 90 se usó mucho ese personaje. En DC también, de hecho hay un cómic de Batman contra Drácula, y donde se profundiza también mucho en ese tema. Luego también desde el punto de vista del humor también, por ejemplo, Alberto Breccia, si no me equivoco, el dibujante, hizo un cómic que se llamaba Drácula Blood Bath, que era un cómic ahí humorístico. Pero hay uno en particular, y es que, bueno, no sé si sabrán, había una revista durante los 70 y los 80, que era la Creepy, una famosa revista americana, que junto con Tales from the Crypt, luego la Irie, bueno, distintas revistas donde dibujantes y artistas, pues bueno, ahí sobre todo adaptaban relatos de terror. Por ejemplo, ahí Richard Corben adaptó muchos relatos de Edgar Allan Poe o de Lovecraft. Y aquí en España, en la versión que teníamos de la Creepy, surgió un dibujante que era Fernando Fernández, y que hizo una versión de Drácula. Hizo una versión de Drácula muy especial. No voy a decir que fuera... no voy a decir libre, pero sí que es muy sucinta, muy cortita. Y luego, bueno, se lo adaptando desde la revista, pues luego se editó por parte de Tuten, de editorial Tuten. Luego se hizo por parte de Glenart, hasta que a día de hoy era dificilísimo de encontrar. Y la editorial Carten, especializada en hacer libros de arte, de hecho tienen varios de Durero y de Da Vinci, sacó esta edición. Voy a ver si se ve, pues esto no va a entrar en el plano ni de coña. Madre mía, qué grande es eso. Vaya bicho, ¿eh? Es enorme. O sea, y para que hagáis una idea, este hombre lo hacía todo en acuarela. Y lo que hizo esta editorial fue hablar con la familia, coger los dibujos originales, escanearlos, incluso buscando encontrar en bocetos y diversos dibujos que no había metido en la obra original, y aquí lo han metido ya en una edición espectacular. O sea, esto, a ver si puedo enseñar a alguno. Que hagan un poco una idea de lo que es, de cómo dibujaba este hombre. O sea, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, muy clásico, eso sí, muy, muy clásico.
De hecho, para quien le guste Drácula de la Hammer. ¿Cómo se llama el cómic exactamente? Que te lo está preguntando Marta por el chat. Sí. Drácula de Fernando Fernández. Drácula de Fernando Fernández. Maravilloso. Vale. De hecho, tiene una parte de introducción donde se habla de este artista y de cómo influyó en la época. Maravilloso. Luego también me lo ha recomendado Marta, evidentemente también es un libro maravilloso. Ya de las concepciones vampíricas más modernas, tenemos Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Yo lo tengo además en la edición esta de Círculo de Lectores que se llamaba Confesiones de un vampiro. Pero bueno, la misma obra. La película, además de Neil Jordan, es maravillosa, con Brad Pitt, Antonio Banderas, Tom Cruise y una jovencísima Kirsten Dunst, de papel muy, muy terrorífico. Así que eso es maravilloso. Y luego también, a mí, cada vez, ahora estoy leyendo muchos más relatos de vampiras, por ejemplo. Hay una edición que la recomendé hace poco en el Instagram, que es esta, que es Vampira, editado por Valdemar. Y hay diversos relatos, por ejemplo, aquí está el Carmila, de Sheridan Le Fanu. Hay también Entre la nieve, de August Derleth. August Derleth era colaborador y editor del mismísimo Lovecraft. Y ese relato también está muy bien. Luego también La muerte enamorada, de Théophile Gautier, que también es uno antecesor de Drácula. Y también está muy bien. Y también hay relatos más modernos, por ejemplo, El vestido de seda blanca, de Richard Mason, muy recomendado. Uno para el camino, que es un cuento de Stephen King, de los pocos donde se adentra en el mito vampírico, porque creo que solo tiene este cuento, Salem's Lot y poco más. Y luego también Roja como la sangre, de Tanith Lee, que es una historia en la que se habla del mito de Blancanieves y se mete con el tema del vampiro. Y además este libro vale unos 15 euros, así que ahí tenéis un montonazo de material. Sí. Buenas recomendaciones. Lo que yo creo que igual no recomendamos ninguno sobre vampiros es Morbius, diría yo, ¿no? En plan... No. De hecho, en cine no la recomendó ni de coña. Carlos tampoco, ¿no? En plan, tú tampoco. Yo no la llegué a ver. O sea, ¿no? Directamente no. Con los trailers y tal pensé. Esto no sé yo si va a funcionar. Efectivamente, solo el meme de It's Morbin Time y poquito más, la verdad. Es lo que ha dado de sí esa película. Pero mira, añadiendo un poco alguna recomendación, si me permitís, a lo que decía Chris, ¿sí? De Carmila hay una webserie muy interesante de ver, también parecida a lo que hemos hecho nosotros con Drácula el vampiro gallego, actualizando la trama. Es una webserie lésbica súper interesante y súper divertida, es canadiense, no está en español, pero creo que está con subtítulos, está por redes, y es una cosa muy curiosa de ver y les funcionó muy muy bien. Hicieron al final 3 temporadas, creo que luego llega un momento que se desligan de la obra original y empiezan a hacer como su propia trama, pero el principio es el cuento vuelto a contar de algún modo. Y también ha hablado Chris de una asociación del mito vampírico con Blancanieves. Y en ese sentido también hay una obra de Neil Gaiman que se llama Nieve, Cristal, Manzanas, que es muy, muy guay también. Es muy chula. A mí es que me gustan mucho las revisiones de cuando alguien de pronto coge una historia que todos conocemos y te la explica como o desde otra perspectiva o le da otra versión o de algún modo te dice esto también podría haber sido así. Y es muy curioso de ver. Bueno, pues ahí quedan... Neil Gaiman se ha hecho mucho. Hay también un cómic, el relato de Neil Gaiman y luego también se hizo cómic que se llama Estudio en Esmeralda, que es lo mismo, o sea, básicamente lo que hace es Sherlock Holmes, lo mezcla con Lovecraft, ¿sabes? Sí, y es maravilloso. Y de eso, ya por ser más friki que nadie, hay un juego de mesa del relato de Gaiman, que yo lo tengo y es muy interesante, muy curioso. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones sobre Drácula y los vampiros, las que ha pasado Marta también por el chat, para la gente que estáis en el chat. Si queréis dejar más en los comentarios de YouTube del vídeo, pues también las podéis dejar. Esta es un poco la primera sección así, divulgación, recomendaciones que os traemos. Con esto terminamos el programa. Nos despedimos ya desde el equipo de la Metamorfosis. De nuevo, disculpas por todos los malos problemas que tiene la tecnología de vez en cuando. Es lo que hay. Ha tocado hoy, ha tocado el primer día además, o sea, la primera en la frente.
Y a mí me sabe un poco mal haberlo hecho con Carlos, porque es un hombre al que yo admiro mucho por divulgador, ya se lo he dicho varias veces. Pero bueno, que estéis atentos al contenido de las redes de Dosis Kafkiana, porque hay partes cuando no hemos estado en directo que yo he grabado con él, porque había que seguir un poco para no estar parados, básicamente. Así que lo resubiremos por ahí. Más contenido cultural en general, que compréis nuestra revista cultural Dosis Kafkiana en nuestra tienda, que vale 3 euritos en la versión digital, 8 la versión física si quieres que te llegue a casa, para tenerla en papel si eres un purista. Así que muchas gracias de nuevo a Chris, el primero, por de nuevo serme útil, porque él siempre se presta todo desde dentro de la revista para colaborar conmigo, y a ti, Carlos, por haber venido y por habernos regalado tanto conocimiento del mundo audiovisual y los entresijos, que eso mola mucho a la gente. Los making of siempre le gusta muchísimo a la gente. Gracias a vosotros. Ha sido una pena esto de la tecnología, que falla cuando tiene que fallar. A veces pasa de pronto, además suele pasar siempre al principio cuando uno está en directo, pero ha sido un rato súper agradable. Me ha encantado conoceros. Tenéis muchas cosas muy interesantes que contar y me lo he pasado muy bien en este rato charlando con vosotros. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado o el domingo, no lo sé todavía cuándo será el próximo programa. Chao, 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 chao.